Gracias Milton, gracias Alan. Perfecto. Bueno, saludo de nuevo a todos. Gracias José. Eh, Voy a hacer aquí un poco el video para mejorar el ancho de banda. De nuevo, buenas tardes o noches a todos. Gracias, Elios. Disculpen ahí la demora. Ahí puse un mensaje por el chat con mi cuenta que nos hemos retrasado 10 minutos, pero ya vamos a iniciar. Entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. Bienvenido al curso, perdón, de manipulación y preparación de datos. Vamos a enfocar un poquito en R y ya vamos a ver SQL. Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a estar viendo en el curso. A mí me disculpan de nuevo la demora. Yo estoy, creo que toda la mayoría me conocen. Para aquellas personas que tal vez no me conocen, mi nombre es Fabio Fernández. Ya trabajo con bastante tiempo con Promidad, básicamente desde el inicio. Yo estoy localizado en Toronto. Trabajo en Scotiabank en la parte de Analytics. Actualmente estoy en Chile en unos proyectos y por eso tuve una pequeña demora, entonces ahí me disculpan. Pero la mayoría creo que ya los conozco por los cursos anteriores. Por ahí veo a Washington, Rodolfo, Peggy, Pamela, Pablo, Milton, Myron, Marian, Luis, José David, José, Jeremy, Helios, Hernando, Didier y Daniel. Muchas gracias a todos. También veo por ahí que se encuentra también Alan y Doldemar de Promidad. Un saludo ahí a Doldemar. Bueno, no, unas gracias Washington. Washington nos acompañan desde nuestro hermano país de Ecuador. Un saludo a todos donde se encuentren. En este curso de manipulación y preparación de datos, vamos a enfocarnos en algunas herramientas que contamos tanto en R como en una herramienta que es un lenguaje que es SQL, para atacar y enfrentar una de las fases y tareas más importantes y complicadas desde el punto de vista de modelos de minería de datos. Ya les compartí un poco la pantalla del contenido de la clase del día de hoy. Creo que el contenido de la clase del día de hoy está habilitado en el aula virtual. De no ser así, pues ahora lo chequeo. Si tuviesen alguna duda, por favor, como siempre, pueden o bien abrir el micrófono preferiblemente o pues lo escriben ahí por el chat. Déjenme un segundo para salirme de mi cuenta. Lo tenía ahí por el mobile, por el teléfono. Y continuamos. Por ahí creo que se nos unió alguien adicionalmente. O no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, les decía que en el curso como tal vamos a ver herramientas para preparar y manipular datos. Una de las fases muy primordiales cuando estamos haciendo cuando estamos haciendo proyectos de minería de datos, es la identificación de las fuentes de datos que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Y una parte muy importante es preparar los datos. Y eso conlleva, pues, de nuevo, recolectar la información, posiblemente ejecutar algunos procesos de limpieza o de transformación de la información, previo a lo que es crear el dataset, digamos, analítico o para análisis o para modelación, previo, digamos, como tal, la creación de los modelos. De tal manera que específicamente en el día de hoy, lo que quiero mostrarles son ciertas herramientas que están disponibles en R y son bastante famosas, por así decirlo, para atacar ese tema de manipulación de datos. Ahí en la literatura, y hecho es el título de la sesión de hoy, que está en inglés, van a encontrar algo como que dice data o data wrangling, esto que está acá estoy señalando, y eso básicamente es manipulación de datos o transformación de la información. Eso lo pueden ver como un proceso, ya sea transformación o mapeo de datos, de una estructura o estructuras iniciales a un formato, digamos, más conveniente para análisis. Esto que tengo señalando acá. Solamente lo que uno parte es de un conjunto de información, un conjunto de datos de distintas fuentes, qué sé yo, puede ser, por ejemplo, una tabla que tiene información demográfica del cliente, y otra tabla tiene información transaccional del cliente, o otra tabla tiene información
de comportamiento del cliente, etcétera. Y uno quisiera, por ejemplo, pues poner esa información, puede ser de forma conjunta o de cierto formato que nos permita hacer modelación. ¿Okay? Específicamente, entre los paquetes que vamos a ver el día de hoy para hacer esta parte o esta fase de preparación de datos, que es bastante importante, nos vamos a enfocar en un par de paquetes muy famosos, muy usados y muy interesantes, que son TidyR y dplyr, esos que tengo señalados ahí. Si no se ve bien, si se ve muy pequeño o muy grande, por favor me avisan ahí para cambiar el tamaño de hacer un zoom in, un zoom out de ¿cómo se llama? De esto, de esta presentación. Puntualmente vamos a empezar a ver algunos ejemplos, como siempre hacemos en Promediat, donde sea más fácil de entender y ver cómo funcionan los paquetes, en este caso el TidyR y el dplyr. Vamos a empezar con un archivo que es bastante pequeñito y es el que voy a mostrar aquí un poco en pantalla, que tiene información de población, por país y por año, y en este caso casos de individuos con cierta enfermedad. ¿Ok? No recuerdo cuál enfermedad esta era, era tuberculosis. Y ese es como se ve el archivo. ¿Ok? Vamos a trabajar con este archivo y vamos a amplificar algunos criterios. Perdón, disculpe, tengo acá una llamada entrando. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de ver esos ejemplos, veamos algunos puntos muy importantes previos a esta parte de preparación de datos, que es importante definir para saber qué es lo que queremos hacer. Cuando uno está transformando datos o preparando datos, uno puede tener, digamos, dos objetivos muy puntuales, y son los que tengo señalados acá. Y ya mencioné un poco. Uno, por ejemplo, es preparar el set de datos de cierta forma que me permita hacer análisis. ¿Okay? Un análisis particular o en un software particular. ¿Okay? Entonces puede ser uno de los objetivos. El otro objetivo puede ser básicamente para mostrar información en cierta forma que permita pues una fase de interpretación. Ahí puse dos ejercicios, perdón, dos situaciones. ¿Okay? Dame un segundo acá. Voy a tener un mensaje. Como les decía, uno puede, cuando está contando con información, pues la información puede estar muy diversa, estructurada en formatos distintos, distintos formatos, etc. De tal manera que uno previo a este análisis, pues uno puede hacer ciertas cosas. Específicamente en el caso de R, y es lo que voy a señalar acá, puntualmente uno quisiera tener el dataset estructurado de cierta forma para poder hacer los análisis. Puntualmente, vamos a ver tres como características que uno que desea tener en ese conjunto de datos. ¿Okay? Por ejemplo, uno es que cada variable está almacenada en su propia columna. ¿Okay? Es decir, que no haya un mix ahí de columnas. ¿Okay? Otro es que cada observación o cada sujeto de estudio, por así decirlo, esté en una sola fila. ¿Ok? Y después que cada observación, pueden verlo como cada celda de una tabla, pues sean de un dominio o de un tipo específico. No haya como un mix ahí de números y letras. ¿Ok? Entonces voy a retomar aquí rápidamente el ejemplo que teníamos anterior de ese archivo para mencionar cosas, digamos, que no cumplen. Por ejemplo, acá, o que cumplen, perdón, muy bien.
Por ejemplo, acá yo tengo el país, de tal manera que acá los valores como tales que están reflejados en esta columna son únicamente de este, ¿cómo se llama? De un país en particular, y esta población, pues básicamente los valores que están acá únicamente corresponden a población, y, y el objeto de estudio que estoy haciendo acá puede ser que no tenga la propiedad que estamos mencionando acá. Por ejemplo, si yo voy a analizar países, quiero ver cómo se perfilan los países, yo podría tener el enfoque de tener únicamente una fila por país, ¿verdad? O sea, una única fila por país. De manera que hay que cambiar un poquito aquí las variables, ¿ok? Es como para poner un ejemplo. Vamos a ir un poquito poco a poco. Los datos que satisfacen estas reglas usualmente se conocen como datos limpios o tidy data, o datos tipo tidy. Entonces, eso lo van a encontrar muy usual en la literatura. Aquí estoy tratando de ejemplificar un poquito lo que decía de esas tres. Déjenme que estoy moviendo aquí un poco los componentes del Webex para que no me interfiera en la pantalla. Entonces, podemos ver ahí cajas moviéndose. Esto que está acá ejemplifica un poquito lo que decía, que cada variable esté en su propia columna, como es el caso de esto, que cada observación o cada sujeto de estudio esté en una fila. Acá depende del objeto de estudio, así va a ser o no el dataset, y que cada valor pues sea del mismo tipo, por así decirlo, en las variables. Esto usualmente cuando estamos en procesos de minería o algún método de machine learning, usualmente uno parte de un set de datos variado y uno termina en un dataset, digamos, para análisis, o un analytical dataset, digamos, como todo consolidado, y a ese dataset es el que vamos a tratar de hacerlo tidy. Lo cual puede ser simple o no simple. Puntualmente para esto, vamos a usar un paquete que se llama tidyr, que es para convertir esos datos en datos tidy. Esto funciona particularmente bien en R por la forma en que está estructurado el lenguaje, que es un poquito más tipo vector, de tal manera que cada variable, la idea es que la información en cada variable sea del mismo tipo, y eso, pues, digamos, por así decirlo, facilite la manipulación y la lectura de la información. Aquí estamos un ejemplo, por ejemplo, de la redundancia de un data frame, cómo se visualiza, digamos, acá como cada columna un vector. En este caso aquí los ejemplillos que les acabo de mencionar anteriormente. Acá lo que traté de ejemplificar un poquito es ver como cada columna de este dataset que se llamaba países, que no sé si lo cargué por acá, sí que está el data frame de países. Ustedes pueden ver cada columna lo pueden ver como un vector. Entonces en este caso está la variable de casos, cantidad de casos del dataset país, son todos sus valores. Y sobre esta columna, que la pueden ver como un vector, se pueden aplicar ciertas funciones o estadísticos simples, como por ejemplo acá la media, o el mínimo, o el máximo. Entonces lo pueden ver como un vector, a eso me refería. Y también pueden hacer operaciones sobre vectores, como en este caso esto, que es básicamente la cantidad de diagnósticos en función de la población, como poner una tasa ahí, ¿verdad? ¿Ok? Vean este otro ejemplo. Vean este otro ejemplo para empezar a mostrarles en más detalle las propiedades que les mencionaba. Este otro archivo, que de paso también está en el aula virtual, tiene la información de los países, es la misma información que estaba anteriormente. Aquí está el país, está el año, pero en vez de tener la cantidad de casos y población en dos columnas, lo que tiene es una columna que dice key o llave y una columna de valor. De tal manera que aquí están tanto los casos como la población. Evidentemente acá tenemos el problema, ¿verdad? De que esta columna, bueno, estas dos columnas realmente, estos dos que están acá, key y value, representan cosas distintas, ¿verdad? En algunos casos la población y en otros casos la cantidad de enfermos en esa enfermedad en particular, lo cual por definición digamos que no lo convierte en un tidy data set o data frame. ¿Ok? Entonces, y esto es típico que a veces uno se encuentra. De nuevo, dependiendo de lo que uno quiera hacer,
Y la herramienta puede ser que esto funcione, ¿verdad? Aquí la premisa es que en R, en la forma en que R maneja las variables como vector, es mejor o es ideal almacenar esto en otra forma, es decir, en un formato tidy. Que es este caso que estoy ejemplificando acá, ¿no? Que estas dos variables se están mezclando, por así decirlo. Vean que en este ejemplo, si queremos de nuevo calcular la tasa, lo mismo que hemos hecho acá, disculpen que me vuelve, la tasa de casos según la población por país y por año, lo cual era una operación de vectores muy sencilla, como era esta que estoy señalando acá. Si queremos hacer lo mismo con este otro vector, perdón, con este otro data frame, vamos a tener que hacer un poco más cosas. Por ejemplo, acá tuve que sacar cuáles individuos o cuáles filas correspondían a los casos, cuáles a la población, y empezar a jugar ahora sí con esta indexación de los vectores. De manera que es un poco más complicado, aunque el resultado es el mismo. Eso era como para ejemplificar un poquito de datos tidy y no tidy. Veamos ahora en detalle cómo usar los paquetes para crear estos datasets tipo tidy, ¿ok? O limpios. Que realmente es bastante sencillo, porque tiene predefinida un conjunto de funciones que son bastante fáciles de usar y vamos a ir viéndola poco a poco. ¿Ok? Entonces, no, si alguien tiene alguna duda, por favor ahí nos lo menciona. Okay, entonces, lo primero que debemos hacer para usar el paquete tidy es cargar el paquete. Ya se saben cómo cargar el paquete. Si no lo tienen instalado, por favor ahí lo instalan. Y empezamos a ver algunas funciones que tiene ese paquete. Por cierto, esa funcionalidad, si están familiarizados con Spark o Python, hay versiones para esos ambientes también similares, de tidyr y deployar con Spark. En el caso de R, me estoy refiriendo. Y para Python hay otros similares. Veamos esta función de spread, que es bastante útil y fácil de entender, y es básicamente el problema que teníamos. Ve el ejemplo que está acá. Aquí tenemos una columna de ciudad y después una variable de tamaño y un monto. Con spread, básicamente uno lo que hace es como dividir una columna. ¿Okay? Y acá está el resultado. Por ejemplo, acá dividimos, por el tamaño, este size que está acá. Y vean el resultado. Ahora únicamente tiene la ciudad. Ven que únicamente aparecen 3 registros. Y lo separó por el tamaño, el size. Tanto de grande como pequeño. Evidentemente los valores que están acá son los montos. Y básicamente esta es la sintaxis de esa instrucción. El spread del dataset, en este caso el dataset se llamaba pollution, es el nombre del data frame. ¿Cuál es la variable que yo quiero hacer un split o una separación? Y la variable que va a formar parte de ese split, o sea, los valores. ¿Ok? Es muy sencillo. Veámoslo puntualmente en el ejemplo que tenemos aquí arriba. Voy a regresarme. Este data frame. Ok, vean que tengo country o el país, year, año, key value. Y yo lo que quiero ahora es, digamos, como dividir, ¿verdad? Esta variable de llave para que aparezca una columna de casos y otra columna de población. Y los valores van a ser básicamente esta columna de valor. Vean que es sencillo hacerlo. Voy a ir aquí abajo. Y vean que está acá. Es un spread de este data frame que se llama países 2. La llave va a ser la llave, la columna llave, y el valor va a ser la columna value. Aquí lo hice adrede, poner key y value, lo cual puede ser confuso, pero lo hice adrede para ejemplificar cosas que, pues digamos, ya ustedes conocen un poco, pero quería resaltar, que es el parámetro que reciben las funciones y el valor que se le asigna a ese parámetro. Entonces, en este caso, eso que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Este key que está aquí es el parámetro, el nombre del parámetro que recibe la función. Y este key básicamente es en este caso, una columna del data frame países 2 que tiene los valores que yo quiero separar. Igual con el value, es el nombre del parámetro de la función.
y value es el nombre del data frame que tiene los valores que yo quiero asignar a esta variable que voy a hacer la división. ¿Ok? Y vean el resultado. Vean el resultado. Por aquí tengo una consulta. Si en la base de datos tuviera más columnas de la forma size o key, ¿cómo sería el manejo? Simplemente se agrega ese campo entre comas. Aquí, básicamente, si ustedes quieren hacer más separaciones, como por ejemplo aquí el año, ¿verdad? Después quieren separar el año de alguna forma, simplemente agregan hacen otro spread, de nuevo, digamos, con otra iteración, y de las variables que ustedes quieran separar. ¿Sí queda claro dividir? Resulta que me sea dividir por ahí. Entonces simplemente usan otro spread de las variables que quieran separar. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Yo no hice un spread del año, ¿verdad? El año lo mantuve igual, ¿verdad? Entonces vean que, por así decirlo, la herramienta es inteligente, y vean que ahora únicamente para Afganistán y 1999 crea una fila, ¿verdad? Y si me devuelvo aquí arriba, van a notar que habían dos filas, ¿verdad? Entonces digamos que, por así decirlo, es inteligente, ¿verdad? Y pues crea únicamente una, dado que va a ser la misma, ¿verdad? Esto es lo mismo, lo único es que divide casos y población o population. Ok, eso sería como el spread. El spread tiene parámetros adicionales que por ahí lo puse. Por ejemplo, voy a tallar únicamente este que es el fill, o para rellenar. En el caso, por ejemplo, que tal vez una de las combinaciones no exista, imagínense que en el data frame original, Afganistán y el año, únicamente había una fila con población, no había para casos, esto va a aparecer como vacío o NA. Entonces, con el fill uno puede determinar qué hacer, en caso para poner un valor puntual. ¿Okay? Lo cual no necesariamente es bueno, pero bueno, está esa funcionalidad ahí. ¿Ok? La otra función, aquí está mal, esto no es un parámetro del spread, sino es otra función que quiero mostrarle, es la función gather, o recoger, ¿ok? O juntar, por así decirlo. ¿Okay? Esta función, la forma fácil de interpretarla es diciendo que es la inversa del spread. Entonces, básicamente, si ustedes hicieron un spread y quieren devolverse, hacen un gather. O si la información está como spread, pues simplemente con un gather la agregan, ¿ok? Lo cual puede a veces ser necesario. Entonces vean el ejemplo. Por aquí tengo una consulta. ¿A partir de qué biblioteca sirve el paquete tidyr? No sé si te entiendo bien la consulta, Milton. Ese es el paquete que hay que cargar, ¿verdad? No sé a qué te refieres. ¿De qué versión de R? Es una buena pregunta. Voy a mostrar aquí en pantalla. No sé de cuál está, pero busquémoslo para ver a partir de cuál distribución está. Entonces metámonos aquí, tal vez en este. Aquí vamos a buscar paquete. Por ahí tengo un ruidito. Ya, perdón. Entonces vean, en este caso, no sé a partir del cual, pero aquí aparece la versión que está vigente. ¿Cómo se llama? Milton. Y aquí aparece la versión mínima que necesita esta versión, que sería 3.1 en adelante. Esta versión 0.71. Posiblemente haya versiones anteriores que se pueden ejecutar con versiones anteriores. ¿Ok? Entonces ahí cuando tengan dudas de esas versiones, ahí pueden buscar nada más el paquete, ¿verdad? Y aquí en el CRAN, que es el repositorio de paquetes de librería de R, pues ahí van a ver las versiones. Perfecto. Es una buena pregunta. Entonces ahí nos sirvió para ejemplificar cómo buscan eso. Aquí aparecen todas las funciones de paso, ¿verdad? Que ustedes pueden ver que tienen. Ok. Entonces vean la función gather. Voy a ejemplificarlo de nuevo con esta que ya hemos hecho tidy. Esta es la salida con el spread. Y vean con el gather. En este caso utilicé otras variables. Vean el resultado. En este caso,
lo que utilicé, bueno, este es tidy, ¿verdad? El que acaba de salir. Y esto es lo que quiero hacer como una inversa. Entonces lo que voy a crear son dos columnas. Voy a definir la llave uh-huh, eh, sobre las columnas que voy a unir. Uh-huh, y en este caso voy a ponerle llave uh-huh, al nombre de la columna en vez de key. Y los valores voy a poner en la columna de valor. Y esta parte es importante. Esta lo que dice son cuáles son las columnas que yo voy, por así decirlo, a agrupar o agregar. Y en este caso son las columnas 3 y 4, aquí están 1, 2, 3 y 4. O sea, estas dos columnas las voy a convertir en una columna llave y otra columna de valor, tal y como estaba antes. Uh-huh. Entonces vean aquí el ejemplo. Bueno, el ejemplo sería básicamente, va a quedar como este. Creo que no lo puse ahí. ¿Dónde está? Va a quedar como este, exactamente como este. ¿Okay? Solo que aquí va a decir llave y aquí va a ser valores. No sé si no lo puse ahí, va en un segundo para ver. No sé si lo agregué aquí. Que no lo agregué, pero básicamente va a quedar, es la inversa. Uh-huh. Y por aquí creo que tengo un ejemplo. Vean este ejemplo, ponemos para ejemplificar dos veces, valga la redundancia. Aquí tengo este data frame, uh-huh, donde tengo el país y tengo el año, y aquí hay unos valores, ¿verdad? Aquí no sé qué significan esos valores, uh-huh, en función de ese dataset, pero yo lo puedo hacer un gather. Yo sé que son casos de enfermedades en cada uno de esos años. Y ven aquí con gather, ¿okay? Lo que voy a hacer es crear una llave que se llama año y una columna de valores que se llama casos. Y lo que voy es a unir, por así decirlo, estas dos columnas, estas dos que están acá. ¿Okay? Y aquí está el resultado. Entonces vean que ahora sí aparece, obviamente, de nuevo el país, pero ahora va a aparecer una llave de año con el valor que estaban en las columnas acá. Y los valores de casos, obviamente, son estos valores que están acá. Uh-huh. Sí queda claro tanto el gather como el spread. Entonces, si alguien tiene alguna duda. Esos son como los básicos y super usados para crear datasets tidy. Uh-huh. Hay más funciones adicionales a gather y a spread, obviamente. Eh, por ejemplo, por ahí creo que ahí tengo unos casos. La función de separar, o esta que es de separate, lo que hace es convertir una columna tipo carácter o digamos de texto en múltiples columnas. Y obviamente pues uno tiene que definir algún criterio para separar los valores de esa columna. Usualmente por algún separador, que es esto que está acá, un carácter especial. Entonces veamos este ejemplillo que está acá, que son pequeñitos para ejemplificar y entender fácil. Aquí tengo este data frame que tiene los países y los años y una tasa. Pero vean que la tasa no está como porcentaje, sino que tiene tanto el numerador como el denominador y este formato, ¿verdad? O sea, está como si fuera un texto, realmente esto es como un texto. Entonces yo quisiera, por ejemplo, separar esos componentes, el numerador y el denominador, y tenerlos como columnas, o sea, como vectores que me permitan hacer análisis, porque esta cosa que está acá, pues es un texto, no me sirve mucho, a menos de que convierta la tasa como tal. Entonces vean que con el separate, yo puedo, lo que puedo hacer es separar, valga la redundancia, pues esta columna, que dice rate o tasa, en dos, tanto los casos como la población. Entonces vean lo que estoy usando acá. Acá realmente, aquí debe haber puesto casos, no tasa. Eso voy a corregirlo. Y la sintaxis es muy sencilla, el separate, el data frame que tiene los datos, cuál es cuál es la columna que quiero separar, aquí con call de column o de columna, y en cómo lo voy a separar. Aquí obviamente, pues usted tiene que conocer cuántos posibles valores van a separarlo. En este caso yo sé que son dos, ¿verdad? Tanto el numerador como el denominador. Entonces aquí voy a crear dos columnas, tasa de población, que en este caso debería ser casos y población. ¿Y cuál es el separador? Que obviamente es un carácter especial que permita hacer básicamente esa división. Y en este caso ese es ese slash, ¿ok? O barra inclinada. Va inclinada hacia adelante. Y vean el resultado, que es lo esperado, que es el número de casos. Bueno, que aquí le puse tasa erróneamente, la población. Y ahora sí, ¿verdad? Aparecen tanto el numerador como el denominador y eso me va a permitir hacer análisis distintos. Sí, lo que estamos haciendo acá para la consulta que me hace Milton de esas actividades,
lo que estamos haciendo es crear un dataset tidy, ¿ok? Y recuerden que tenía 3 características. Uno es que cada columna tiene, por así decirlo, una única definición, lo cual, por ejemplo, esta evidentemente no la tiene, ¿verdad? Porque aquí tiene tanto el numerador como el denominador. Estamos definiendo que cada fila tenga un objeto de estudio, cualquiera que sea ese objeto de estudio, en este caso, por ejemplo, es el país y el año. Entonces, cada fila es única, por así decirlo, y que los valores que están en cada una de esas celdas sean iguales, es decir, que aquí no esté un número, aquí un texto, etc. ¿Ok? Para el caso de separate, sí, pues sí tiene que haber un carácter, ¿verdad? Si no, no se puede dividir, ¿verdad? Porque si fuesen números, va a estar complicado. Tiene que haber algún criterio que me permita separarlo. ¿No? Como cuando ustedes tienen un archivo CSV y lo separan por comas, ¿verdad? Entonces tienen que usar algún carácter especial. Eso tiene otras complicaciones porque a veces es usual que un archivo de texto, qué sé yo, está separado por comas, pero hay una columna que es de texto y también tiene comas adentro. Eso tiene sus problemáticas y hay también que atacarlos. ¿Ok? Eso sería con separate, no sé si queda claro. Ese separate, digamos, es un ejemplo un poquito hecho, ¿verdad? Para ejemplificarlo. Pero es muy usual tener, por ejemplo, columnas de tipo fecha, donde yo quiero separar tanto el año, el mes o el día. Ok, por aquí tengo otra consulta. Didier me dice que cómo pasar una columna que tenga n valores, pero que se sé pasar a texto, es decir, cambiar el tipo de la columna, Didier, o sea, que sean números, pero pasarlo a texto. Sí, bueno, en este caso no hay que hacer nada de esto, simplemente es cambiar el tipo, el data type de la columna, ¿verdad? Cambiar el data type de la columna y ponerlo como texto. Pero no hay que hacerle, digamos, ninguna transformación. ¿Ok? Nada más cambiar el tipo. Porque tengo algunos ruidos. No sé si alguien tiene una consulta, si no, apago los micrófonos o si no tiene alguna duda para continuar. Entonces, nada más el data type del campo y lo cambio, ¿verdad? De texto a numérico. Bien, este ejemplo con este data frame que dice datos de tormentas o storms. Tiene la tormenta, como el nombre de la tormenta, el viento, la velocidad del viento, un indicador de presión y la fecha en que ocurrió. Entonces, usualmente las fechas no sirven mucho de análisis. Usualmente las fechas son más útiles si uno las segrega, por ejemplo, el año, el día del mes o el mes. ¿Cómo se llama? O, por ejemplo, la diferencia entre fechas, frecuencia, etc. Y en este caso, lo que quiero es separar los componentes de la fecha, el año, el mes y el día. Entonces, vean qué sencillo, el data frame de Storms, la fecha, perdón, la columna que quiero separar, cuáles son las nuevas variables y cuál es el separador que voy a utilizar, en este caso, el guión. ¿Ok? Y el resultado, pues, es lo esperado, acá tengo el año, ¿cómo se llama? El mes y el día. ¿Okay? Okay. Por aquí tengo un par de consultas. El Storms creo que debería venir en el paquete, la distribución default. Esa variable debería estar ahí. Entonces no tienen que cargar nada. Ok, entonces busquemos acá para buscar, verificar. Aquí estoy mostrándolo. Okay. Para ver si viene un paquete, no recuerdo. Veamos. Voy a buscarlo, pero me parece que venía venía ahí con el R normal, pero voy a buscarlo, porque me parece que no cargué nada yo, pero lo busco, Milton. ¿Ok? También me tengo una consulta acá de Didier, de si quiero transformar más bien una ley que venga como en códigos a texto. Ok, en este caso sería distinto, sería con otra función que lo vamos a ver. Digamos, con este caso, qué sé yo, en vez de que diga 8, ponerle agosto, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Dividir, algo así, ¿verdad? Eso sería con otra función, no sería con separar.
Aquí solamente agregué este parámetro nada más para resaltar, porque esta función de separate por default, digamos que elimina la variable original que era la fecha, ven que aquí no está la fecha, pero ustedes tal vez pueden quererla mantener, entonces con el parámetro de remove false, si lo ponen, pues le mantiene la columna original. No sé si por aquí lo tengo, aquí está el remove igual false, y ven que aquí aparece también la fecha, ¿verdad? La fecha original y la segregación. ¿Ok? Otra función, ahora aquí me pasé, aquí está el separar, aquí está más bien el ejemplo con, para unirlo, pero bueno, es igual, con el otro es igual, con el separate. Aquí ejemplifiqué la inversa de separate, que sería unir con este unite. Entonces vean que es el mismo formato del dataset, la columna nueva que yo quiero generar, cuáles son las columnas fuente que voy a utilizar, con qué las voy a separar, y de nuevo remove igual false para mantener o no las columnas originales. Entonces ven el resultado, que básicamente pues es la inversa. Aquí tengo las columnas originales que no las borré por el remove igual false, y creé una nueva variable que se llama fecha, que es básicamente la unión de estas cosas separadas por guión. Y aquí tengo otro ejemplito con esta tasa de población. Aquí está el año y el país. Yo podría, por ejemplo, tal vez juntar estas dos variables en una única sola para tener una columna como objeto de estudio. Y ven aquí lo que estoy haciendo. Estoy uniendo este conjunto de datos, este data frame. Estoy creando una nueva columna que se llama país-año a partir del país y el año, y lo separo por un guión bajo. Y ven que aquí no le puse el remove igual false, de tal manera que las originales, que eran año y país, se eliminaron, y únicamente dejó la nueva columna, pero agregada o unida, en este caso, por un guión bajo. ¿Ok? Entonces ahí vimos 4 funciones de separar o segregar con el spread, ¿verdad? De unir con el gather, me refiero a unir columnas, o combinar columnas más bien sería como la traducción mejor, tal vez combinar o algo así. Después para separar una columna como tal y unir columnas. Eso con tidyr. Con esas funciones pues me permiten hacer bastantes cosas. Otro paquete que va muy de la mano, que es un poquito ya más para manipular datos previos, digamos, a tener el dataset tidy, es este paquete que se llama dplyr. ¿Okay? Es un paquete bastante usado realmente. ¿Okay? Y como les decía, si usted tiene una solución ahí de Spark, bueno, Sparkear y demás, ustedes pueden utilizar sus paquetes y ejecutar todo en Spark y retornar el resultado. Entonces pueden utilizar. Con este paquete de dplyr, uno puede hacer operaciones de manipulación o de agregación de datos o filtrado de datos, tal como uno los haría en SQL, que lo vamos a ver en el curso, pero sin saber SQL. Tiene esa ventaja. Las operaciones, digamos, la sintaxis no es la misma, pero sí es muy fácil de usar e interpretar. Entonces, de hecho, es bastante natural la forma en que uno especifica ¿cómo se llama? Que uno lo especifica y las usa. Pero aquí tengo un comentario de que el Storm viene con el dplyr. Perfecto. Gracias, Milton. Entonces viene con ese paquete. Entonces, una vez que ya tiene uno un dataset, digamos, de tipo tidy, ¿ok? Uno puede empezar a hacer algunos análisis, haciendo ciertas operaciones para generar información. Y puntualmente vamos a ver algunas de ellas con dplyr. Este paquete, recuerden que en la fase 1, digamos que uno está preparando datos para hacer un modelo de minería de datos. Las primeras etapas son obviamente pues entender qué datos yo tengo, empezar a obtener la información. Y una fase importante es pues hacer una exploración de esos datos. Puede ser para ver si los datos tienen
cuál es la calidad de la información de esos datos, por ejemplo, cómo se distribuye la información, qué valores distintos hay, cantidad de nódulos, etc. Y también para la parte como tal de preparación del dataset de análisis o para modelación, uno puede ser que empiece a preparar nuevas variables, perdón, o empiece a hacer agregaciones, etc. Y este paquete de dplyr es bastante útil para eso. Cuando veamos el último curso de proyecto final, vamos a ver ciertas etapas de una metodología donde se listan básicamente las actividades alrededor de datos, y este paquete puntualmente para la parte de preparación y exploración de datos es bastante útil. Y como les dije, no dependen de SQL. Entonces, esas 6 funciones que están ahí en pantalla, que estoy señalando, vamos a estarlas viendo. Una a una. Esta, por ejemplo, es para seleccionar datos, para filtrar observaciones. En el caso, me refiero de como filas o individuos, para generar nuevas columnas, que es la consulta que por ahí me decía, creo que era Didier o Milton, para crear como resúmenes, en función de un objeto de estudio, para ordenar, no sé por qué aquí no se ve esto, y para agrupar datos, que este group by va muy de la mano a veces del summarize. Entonces veamos una a una las funciones, con ejemplos. Veamos el comando select. Este comando select básicamente lo que permite es seleccionar, valga la redundancia, un subconjunto de las columnas o variables que están disponibles en el dataset o dataframe original. Antes de usar esas funciones, evidentemente tienen que cargar el paquete, que en este caso se llama dplyr. Enviamos un ejemplo particular. Aquí estamos leyendo un archivo. Todos ya venían bien familiarizados con esta sintaxis, ¿verdad? De leer un archivo. En este caso, en DataFrame. Por cierto, paréntesis aparte, cuando estén, ¿cómo se llama? Trabajando con datos de gran volumen, digamos como de Big Data, utilicen desde el punto de vista del rendimiento, para que no sufran mucho con rendimiento, o que sea mejor, las funciones de read, pero del paquete table, del paquete table, entonces el rendimiento es mucho mejor. Pero para nuestros efectos y ejemplos de archivos con este read CSV para leer data frames, es suficiente. No es un paréntesis ahí. Entonces vean este archivo, lo que tiene es información, algunos indicadores económicos y demográficos, etcétera, por país y para un año en particular. En este caso acá está, por ejemplo, Afganistán para el año 2014, cuál es su población, cuál es su tasa de mortalidad, fertilidad, expectativa de vida total, hombres y mujeres, estos al nacer. Entonces tiene esos indicadores, entre otros, aquí está la región y demás. Ese es el conjunto de datos. Y empezamos a hacer ciertas cosillas. Como ese, por ejemplo, seleccionemos únicamente ciertas columnas que nos interesan. Por ejemplo, vamos a seleccionar de este conjunto de datos el país, la población y la tasa de fertilidad. Bueno, aquí estoy mostrando únicamente las primeras observaciones con head. ¿Ok? Y aquí están esas primeras observaciones, de tal manera que yo no veo las demás. ¿Okay? Entonces, con select, yo puedo seleccionar columnas muy fácilmente. ¿Ok? No es tan complicado como para definir posiciones específicas del DataFrame, sino yo lo puedo, digamos, definir en función al nombre. No obstante, esta función de select es bastante versátil. Acá yo puntualmente puse las que yo quiero, pero uno puede hacer ciertos cambios. Por ejemplo, en este caso, yo voy a seleccionar todas aquellas variables, excepto estas. Aquí más bien sería como lo contrario, ¿verdad? Cuando ustedes ponen el guión, es que muestre todas las columnas, excepto estas. ¿Sí? Entonces aquí están todas, excepto la región y el GDP, que sería como el Producto Interno Bruto. ¿Ok? De esos países. Entonces, es otra forma interesante de seleccionar variables. Otra forma interesante de seleccionar variables es como definiendo rangos. Entonces, vean que aquí estoy utilizando el nombre del país y desde la tasa de mortalidad infantil hasta la expectativa de vida en mujeres, puedes seleccionar todas esas. Entonces, evidentemente acá
pues es un orden, ¿verdad? O sea, respeta el orden. Entonces, de las columnas que estén en data frame en ese rango, pues así va a funcionar. Por aquí tengo un par de consultas. Dice que si las variables estuvieran en filas, es indiferente. Si entiendo bien, Didier, bueno, lo primero que uno haría sería hacer un dataset tidy, que realmente las columnas estén acá por columnas, las variables por columnas, perdón. Si estuvieran no tidy, ¿verdad? Que aquí como está el nombre de las columnas, es con otro comando, no sería con este select, hay que hacerlo con filter, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Si esa es tu duda. Y por aquí tengo, no sé si queda claro eso, Didier, tengo otra consulta de José David, de cómo se interpreta file igual. File igual. ¿En qué parte? Perdón, José David, lo tengo. Aquí está, perdón. Ok, esto es simplemente, José David, es para especificar explícitamente cuál es el parámetro al cual yo le voy a asignar este valor. Pero recuerden que en R, esto es una función, ¿verdad? Esta función read CSV recibe varios parámetros. Ustedes pueden omitir el nombre del parámetro, que en este caso el parámetro se llama file, aquí se llama head y que se llama sep, o el separador. Ustedes pueden omitirlo, pero el orden en que ustedes pongan los parámetros, o sea, los valores que están acá, debe ser congruente con el orden de los parámetros. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, imagínense ustedes que esta función tiene 5 parámetros, ¿okay? Y el head y el sep son los últimos dos. Si ustedes no ponen el parámetro, lo que va a interpretar esta función de read es que este valor va a ser en el primer parámetro, este va a ser para el segundo parámetro y este para el tercer parámetro, independientemente de cuál es ese parámetro. De tal manera que es sano, ¿verdad? Es muy sano que uno ponga cuál es el parámetro al cual quiera asignar el valor. ¿Okay? No sé si queda claro eso, José David. Entonces, para evitar problemas de supuestos de cuál es el parámetro al cual uno le está poniendo el valor, es mejor poner el valor, el nombre del parámetro. Ok, buena pregunta. Ok, aquí regresamos a esta parte que ya teníamos. Ok, ese select es bastante versátil, como decíamos, y uno puede empezar a jugar con cosas. Vean acá esa función que se puede aplicar al select, y lo que hace uno es obtener cualquier columna que empiece con, eso significa empiece con, starts with, perdón, ¿cómo se llama esto? El carácter T. ¿Ok? Entonces acá lo que estoy obteniendo son todas las columnas, además del name del país, que empiezan con T, que son las tasas. ¿Ok? Por aquí me hacen una consulta del data frame Autos R. Autos R, no sé, Milton, si lo he usado por ahí, tengo que revisarlo para ver en cuál paquete está. Ok, pero no recuerdo. Ok, ahora lo vemos entonces. Bueno, este era con starts with, y también ustedes pueden poner ends with, sería termina con, ok, que termina con S. Entonces, por ejemplo, acá tengo estas tasas y esos indicadores, donde el nombre de la columna termina con S. Entonces, hay bastantes, ¿verdad? Aquí hay más, no puse todas, porque son bastantes. Otras que contenga cierto patrón, que coincida con con una expresión regular. Y en este caso, everything es para que seleccione todas las variables. ¿Ok? Entonces, ya vimos la función de select. Otra función interesante y muy utilizada, y va un poquito en relación con la pregunta que me hacía alguien por ahí, si las variables están en las filas, por así decirlo, es para hacer filtros. ¿Ok? Para hacer filtros. Entonces, usualmente uno quisiera trabajar tal vez con un segmento de la población para ciertos individuos o objetos de estudio que tengan ciertas características en alguna variable. Entonces, para eso uno utiliza el filtro, que es un filtro básicamente como si fuera el filtro de Excel, ¿verdad? Donde ustedes seleccionan para una columna únicamente los valores de esa variable que quieren ver. Es algo equivalente al where de SQL. Veamos este ejemplo.
Aquí es un poco de Ggplot2, que ya ustedes saben cómo usarlo. En este caso es un gráfico de dispersión que se ve así. Tal vez yo quiera enfocarme en únicamente algunos tipos de auto, como para limpiar el gráfico o según lo que me interesa, y yo puedo filtrar esa información. ¿Ok? Bueno, este auto CR que está acá, que es la consulta que me decía Milton, no lo puse por acá. No lo puse. Pero este AutoCR, perdón, Milton, buena pregunta. AutoCR no es más que este data frame que se llama MTCars, que sí viene con R. Ese sí debería venir con R. ¿Ok? Nada más, ese es el mismo. No sé por qué no lo puse aquí en la asignación, pero es este mismo data frame. ¿Ok? Gracias por la observación. Entonces, ese es el mismo data frame que está acá. Y esas son las variables. Aquí están los carros y los tipos. Y sus características o variables, que ya ustedes conocen un poquito, cuántos millas por galón hacen, la cantidad de cilindros, etcétera. ¿Ok? Número de carburadores. Ese sería el formato. Y tal vez yo pueda filtrarlo, tal vez me interese graficar en esta visualización únicamente aquellos vehículos con números de cilindros igual a 6, y es lo que estoy usando acá. Vean que sencillo. Esto que hice acá, tal vez omítalo un poquito, tal vez agrega complejidad al ejemplo, y es simplemente para, para generar un data frame de esta cosa, de esta variable que está, si no me equivoco, como un data table. ¿Sí? Está como data table, y eso era nada más para pasarlo a data frame, y eso simplemente para decir eh, eh, que mantenga el número de los individuos, el pronombre. ¿Okay? Entonces, en este caso, simplifíquelo simplemente que acá recibe el data frame que yo quiero analizar y aquí, la condición que yo quiero hacer para filtrarlo. ¿Ok? Esto debería ser con data table, esta función de setDT. ¿Ok? Nada más correremos acá. setDT en R. Perdón, no lo tengo. setDT, pues al revés esto. Okay, para ver el paquete. Eso es lo bueno en ese tema. Por aquí se nos está metiendo el ruido, no sé si tiene el micrófono abierto. Sí, está en data table. Está en data table. Esa función. La consulta que hacía por ahí Milton. ¿Ok? Entonces vean. Aquí yo filtré mis datos. ¿Ok? El resultado está acá en que dice autos. Únicamente va a tener todos los que dicen cilindros igual a 6. Ven acá que únicamente tienen cilindros igual a 6. Y si yo lo grafico, pues evidentemente van a haber menos observaciones. Y aparece así. Entonces es muy sencillo filtrar datos. En este caso son las filas, ¿verdad? Lo que estoy filtrando, no las columnas. Y aquí ustedes pueden poner lo que quieran, ¿verdad? Y dependiendo de la columna, si es texto o numérico. Y ustedes pueden, vamos a ver si por aquí tengo el ejemplo. Aquí está. Pueden hacer combinaciones, ¿ok? De condiciones. Y básicamente uno lo que utiliza son los operadores lógicos que están disponibles en R. En este caso, ven que aquí yo estoy seleccionando dos cosas. Aquellos individuos, en este caso autos o tipos de autos que el número de cilindros sea menor, estricto de 6, pero que además tengan un horsepower mayor a 110. Es decir, con poco cilindraje, pero que tenga bastante poder. Y en este caso aparece este Lotus. Entonces es interesante, ¿verdad? Ese vehículo. Entonces esto es un AND, o sea, un I. En este caso, ambas condiciones deben cumplirse para retornar los individuos, y en este caso es únicamente uno. Además de AND, pueden utilizar OR. En este caso, si alguna de las condiciones es verdadera, se retorna la fila. Ven que acá es que el consumo perdón, que la millas por galón sea menor o igual a 15, o que el número de carburadores sea menor o igual a 5. Entonces ven que acá, este MPG, todos estos son menores que 5, excepto estos, perdón, que 15, pero este tiene carburadores mayor que 6. Entonces por eso aparece aquí. ¿Ok?
Y viceversa, ¿verdad? Aquí esto es un carburador mayor 4 que no cumple esta condición, pero sí cumple que el MPG sea menor o igual que 15. Entonces pueden utilizar también el OR. ¿Okay? Por aquí me ponen un comentario que filter es como crear subset. Sí, sería como crear un subset, ¿verdad? Ahí, de individuos. Uh-huh. Hay varias funciones, perdón, hay varios paquetes, ¿verdad? Para hacer estas cosas. Este dplyr es bastante utilizado por su simplicidad. Básicamente por eso, ¿no? Y también tiene buen rendimiento. Aquí adicioné, ¿verdad? Algunos operadores que ustedes pueden utilizar para combinar condiciones. Pueden poner tantas como quieran. Aquí está el O que decía. Entonces, independientemente si está en un conjunto o en otro, por así decirlo, se retornan todos los individuos. Aquí está el I. Únicamente la intersección es lo que se retorna. Aquí está, por ejemplo, que esté en Y y que no esté en X. Entonces sería este, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces no voy a detallar mucho. Son operadores lógicos normales. Por aquí tengo una consulta de José David. Lo mismo hubiese sido si usara... ¿te refieres a lo original? Aquí en vez de AutoCR, el MTCars. José David. A ver, no sé, me queda muy claro si puede. Sí, sería lo mismo, nada más que yo le cambié pues ahí el nombre para ponerlo data frame. ¿Okay? Vamos a introducir más funciones que son interesantes, muy interesantes, como deployar. Y también es para crear nuevas variables. Y vamos a ver cómo relacionar variables. Aquí la consulta que hace Alan, vamos a ver a continuación. Alan, cómo por así decirlo, para utilizar varias funciones a la vez. Y vamos a introducir algunas nuevas. Y también un operador muy interesante, el pipe. Vimos ya el select y vimos el filter, pero recuerden que arriba habíamos mostrado varias más que eran para agrupar, para hacer resúmenes, para hacer ordenamientos, para crear nuevas variables y para agrupar, si no me equivoco. Entonces vean este ejemplo, qué interesante. Este AR son los datos de autos, ¿ok? Es el dato de autos. Y estoy haciendo todo esto. Vean esta línea. ¿Ok? Y aquí está el resultado de esta línea. Entonces voy a explicar esto para introducir varias funciones y además piping en R. Esto que está acá, pues no es más que una asignación, ¿verdad? A un data frame, eso es una asignación normal. Y voy a explicar poco a poco esto, que es bastante natural y por eso dplyr y tidyr son bastante útiles. Aquí lo que dice es que voy a empezar con un data frame que se llama AR y voy a ir aplicando funciones o operaciones o transformaciones. Y la forma de enlazar cada una de esas operaciones o transformaciones es por medio de este carácter, o en este caso conjunto de caracteres que se llama pipe. Eso es un pipe o piping en R. Eso es lo que se llama piping en R. ¿Okay? Entonces ustedes ponen esto y pueden ir enlazando transformaciones. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja que queda bastante fácil de leer. Y la otra diferencia es que para cada función, o sea, transformación que ustedes apliquen, no tienen que especificar, no tienen que especificar a cuál data frame van a modificar, porque aquí está establecido. Esta parte tiene que quedar clara. Entonces, veamos la siguiente función. Yo inicio con data frame AR, que tiene los datos de autos, y lo siguiente que voy a hacer es una mutación con mutate, que no es más que crear nuevas variables. Con mutate yo creo nuevas variables. Y la forma es bastante sencilla, es el nombre de la nueva columna o variable que yo quiero crear, el igual de asignación, y cuál es la expresión o fórmula, por así decirlo, que va a formar esa variable. En este caso, la relación de consumo de combustible, ¿verdad? O millas por galón, respecto al número de cilindros, para saber qué tanto gasta, ¿no? ¿Verdad? El vehículo. Entonces, eso es lo primero que estoy haciendo. Y vean que para esta función yo no especifico el data frame. O sea, aquí no especifico sobre qué voy a trabajar porque ya lo establecí acá. Y la forma de leer esto es de izquierda a derecha. Entonces, parto de esta data frame, genero una nueva variable, después aplico un filtro sobre la variable que yo acabo de crear, únicamente para ver aquellos que tienen relación mayor a 7,
Y ordeno los datos de forma descendente por millas por galón y únicamente selecciono todas las variables excepto estas dos, que no las quiero. ¿Okay? De nuevo, parto de ese data frame, genero una nueva variable, filtro los datos a partir de esa nueva variable, los ordeno con arrange, es una nueva función, en este caso descendentemente por esta variable. Si no pongo descendente, es el default, que sería ascendente, y selecciono todas las variables excepto estas dos. Y esta es la solución, perdón, este es el resultado final. Aquí tengo mi dataset o data frame con todas las variables excepto estas dos, pero adicionalmente tiene una variable de relación que es nueva, que no es más que la tasa de MPG por cilindros, y únicamente obtuve los que fueran mayor a 7. O sea, aquí lo que dice es básicamente cuáles son ¿cómo se llama? Los vehículos que tienen como mayor millas por galón, ¿verdad? En función a la cantidad de cilindros. Como para, o sea, cuál es el mejor desde el punto de vista de consumo, ¿verdad? De combustible. A grosso modo, bueno, en función del número de cilindros. Y entonces aquí está el Corolla, el Fiat, el Honda Civic y el Lotus. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí introduje varias cosas y es importante que les quede claro, ¿verdad? Este piping es bastante natural, usarlo y simplifica mucho el código. Si no, ustedes tienen que poner así una asignación acá, ¿verdad? Después generan otro data frame y después otra asignación, etcétera. Entonces se pone un poco más tedioso. Y con esto, en una sola línea, que creo yo es bastante clara, generar una variable, filtrarlo, ordenarlo, seleccionar, tiene el resultado. ¿Ok? Si alguien tiene alguna consulta, o alguna observación, es importante que quede claro esa. Y las dos nuevas funciones que adicionamos, que es el mutate o mutar, para crear nuevas variables, y el range para ordenar. Ok, bueno, aquí tengo explicado un poquito eso que ya hicimos. Y estas cosas, dice que el paquete MTCars no trae la marca de los vehículos. El CARS, no tiene que. ¿A qué te refieres con la marca? ¿Esto que es Toyota Corolla? Una consulta que me hace Milton que dice que no tiene la marca. Aquí estoy viendo un RStudio. Ok. Estoy viendo un RStudio. Ok, aquí voy a ponerle un MTCars. Ok. Aquí no carga ningún paquete. Ok. Y ese es el data frame. Ese es el tipo, ¿no? Ese es el tipo del vehículo. Ok. No sé si eso queda claro. Entonces, para Milton ahí lo que puedes hacer es sin ejecutar nada de la clase, digamos, del código. No, si pones esto en el estudio, debería aparecer aquí, digamos, la marca y el modelo. Nada más como para corrobores. Ok, no, ya lo podemos ver en detalle. Extraño. Ok, extraño que no te parezca. Ok, regresamos acá. Y aquí quería resaltar varias cosas. Este es otro ejemplo, y ya ustedes lo conocen muy bien, es el ejemplo de estudiantes, que hemos venido trabajando para la parte, por ejemplo, de jerárquica, o K-means, que es muy simple de usar. Recuerden que eran estudiantes y varias materias. Y acá lo que estoy haciendo es una combinación de funciones de tidyr con deployar, para que vean que se pueden hacer simultáneamente con piping. Y en este caso puntual, lo que voy a hacer es mostrar únicamente aquellos individuos, perdón, mostrar únicamente aquellos individuos que la nota fuera, que el estado fuera reprobado, donde reprobado es que la nota es menor a 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí tengo mi conjunto de datos. Y bien que estoy agregando, por así decirlo, reuniendo las columnas que eran materias. ¿Ok? Recuerden que decía matemáticas, sociales, cívica, educación física, creo que eran, español. Las estoy uniendo a una única columna que se llama materia, que es este que está acá. ¿Ok?
el valor como tal de la calificación lo estoy poniendo en nota. Eso es lo que hace el gather, ¿ok? Las estoy uniendo en dos columnas, ¿ok? Entonces, materia y nota, ¿ok? Y estoy creando una nueva variable que me indique si la persona reprobó o no, y vean cómo lo estoy haciendo. Estoy generando un estado de aprobación, y aquí estoy haciendo uso de una función que es en R, ¿verdad? Que supongo que ustedes conocen, que es el if-else, donde evalúo una condición, en este caso la nota. Si es mayor o igual que 7, retorno aprobado, y si no, reprobado. ¿Ok? Entonces, este estado es un estado de aprobado o de rechazado o de reprobado. Y únicamente voy a seleccionar, voy a filtrar por aquellas que sean reprobadas. Ven que aquí no estoy haciendo un select. ¿Okay? Si no tengo el select, por definición, pues retorna todas las columnas. ¿Okay? Esta instrucción, ¿verdad? Porque estoy trabajando sobre todo data frame. ¿Ok? Y este es el resultado. Ven que aquí está, perdón, Luis, Andrés, Carlos, Sonia, María y Lucía, donde fueron reprobadas en estas materias. Principalmente matemáticas, con notas menores a 7, más Lucía en ciencias, que tiene un 6.5. ¿Ok? Entonces ven que es una combinación de tidyr y deployar. Evidentemente hay que, entender bien qué es el gather. Recuerden, esto que está acá, es lo que mencionaba, es el carácter de piping, o básicamente es como flujo, define el flujo, ¿ok? El flujo de la información. Entonces empiezo con el data frame, el flujo continúa haciendo una agregación, unión de materias sobre este data frame, este estudiante. El flujo continúa creando una nueva variable, que es el estado. El flujo continúa filtrando por estado y listo, ¿ok? Entonces el pipe lo que me evita es estar generando data frames en cada operación. De manera que en una sola línea yo puedo poner esto que se llama pipe. Es el carácter pipe. Realmente son más caracteres, pero digamos, esto se llama pipe y la operación como tal se llama piping, que básicamente es un flujo, ¿verdad? Es definir un flujo, ¿ok? En Windows, si están en R, ustedes ponen Control-Shift-M y aparece el operador de pipe. Voy a ir aquí en el RStudio. ¿Ok? Aquí en el RStudio yo pongo Control-Shift-M. Eso fue lo que hice clic. Perdón, digité. Entonces aparece pipe automáticamente. O sea, no tienen que escribirlos uno a uno. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Esta parte es importante que entiendan qué significa el pipe. Para Windows es con Control-Shift-M y para Mac es con esta parte de Shift-M, pero el command. ¿Ok? Ok, ya vimos seleccionar datos, vimos filtrar datos, vimos generar nuevas variables con mutate, ordenar con arrange, y una parte muy usual en la parte de exploración de datos es generar resúmenes o agregar información, generar agregados. Y para ello, usualmente se utilizan dos funciones en deployar, que es tanto el summarize, que es básicamente como resumir o hacer resúmenes, y el group by, que es muy similar al de SQL, que es para generar grupos. ¿Okay? Y esos grupos solamente uno genera esos resúmenes. Donde los resúmenes uno aplica funciones o estadísticas. Entonces, estas que estoy poniendo acá, no sé si puse todas, pero creo que casi son la mayoría, son como las operaciones que yo puedo hacer sobre grupos utilizando esta función de summarize. Entonces puedo calcular, por ejemplo, el mínimo de una variable, el máximo, cuántas observaciones, el promedio, la mediana, etcétera, varianza, el primer valor, etcétera. ¿Ok? Uno puede utilizar varios operadores. Entonces vean este otro ejemplo que está acá. Voy poco a poco. ¿Ok? Voy a agregar voy a utilizar ¿cómo se llama esto? El data frame de estudiantes. Y lo voy a agregar materia y nota. O sea, voy a crear una columna que es la materia, va a decir ciencias, matemáticas, sociales, y una columna que es la nota, que son los valores. Ese es el paso 1. ¿Okay? Entonces, acá donde dice est, con S, está como el nuevo data frame de análisis. Y ahora lo que voy a hacer es crear un resumen. Un resumen por estudiante. Aquí dame un segundito para ver si yo tengo acá todo el detalle. Ok. Vean, ese es el resultado ese es el data frame original, donde está X, esa es la columna, el nombre del estudiante, porque no tenía ninguna. Estaba vacío en el archivo, entonces le ponen esta X. Entonces es el nombre del estudiante.
y pues viene la materia, la nota, esto es lo que tiene el data frame, exactamente esto. Entonces lo que yo quiero en este ejercicio es simplemente agrupar por estudiantes para ver cómo le fue a ese estudiante, por así decirlo, ¿ok? Indistintamente de la materia. Entonces vean, estoy generando un nuevo data frame que parte del data frame que yo recién construí. Voy a agrupar por estudiante, eso es el group by, y voy a generar ciertos estadísticos, que son estos que están acá. Voy a usar ciertos estadísticos, entonces voy a generar esos estadísticos con summarize. Entonces voy a calcular el promedio de notas de ese estudiante, la nota mínima con min, la nota máxima con max y la cantidad de materias. Aquí utilicé yo mucho nota, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer uso de más variables, o sea, de otras variables y hacer un mix, no importa. Y lo último que estoy haciendo es ordenándolo por el promedio de mayor a menor. O sea, cuál fue el estudiante que tuvo un mejor promedio. Y vean el resultado. Aquí están todos los estudiantes, porque esto se agrupó por estudiante, indistintamente de la materia. Y viene el promedio de notas de ese estudiante, la nota mínima, la máxima y la cantidad de materias. Todos cursaron 5 materias. Inés fue el promedio más alto. Fue de hecho la que tuvo mejor nota mínima, vean, 7.5 con respecto al otro, pero no fue la que tuvo la nota máxima. Por ejemplo, aquí José y Pedro y también Ana tuvieron notas mayores a la máxima de Inés, pero notas mínimas más bajas y el promedio también fue más bajo. ¿Ok? Entonces realmente es fácil, con Group By, ustedes definen cuál es el objeto de estudio, ¿ok? Que puede ser una más variables, y qué funciones o estadísticos yo quiero calcular sobre una o más variables con summarize. No sé, por si tengo otro ejemplito. Aquí tengo, por ejemplo, la vista por materia. Ahora lo cambié en vez de por estudiante por materia. ¿Ok? Entonces vean que aquí tengo, de nuevo, mi dataset ya creado originalmente. Y voy a agrupar ahora por materia, comparar cuál fue la materia que le fue mejor o peor. Y aquí tengo las mismas variables, ¿verdad? Pero adicioné la variación de notas por estudiante y también lo ordené por promedio. Entonces vean acá como historia. Historia fue la que tuvo el promedio más alto. Aquí están los mínimos y máximos, pero vean que tiene una variación bastante alta. De hecho, se nota que por el mínimo es un mínimo bastante bajo, pero también tiene máximos interesantes. Y matemática fue la que tuvo ¿cómo se llama? El promedio más bajo, y la variación pues fue pues, relativa a los otros, no fue tanta, era relativa a los otros. Aquí tuvo 1.2, 1.6, 0.9. Recuerden que el promedio siempre es una métrica muy engañosa. Pues siempre es mejor acompañarlo con otras. Y si estamos en un análisis no variado, pues al menos la variación, ¿verdad? Preferiblemente pues tener algo más sofisticado como al menos una distribución o frecuencias. Pero bueno, era un ejemplo nada más. Y acá pues simplemente lo que hice fue aprovechar lo que ya sabemos de ggplot para mostrarles eso y de una forma más visual ver cuál fue la materia con menor o mayor promedio. En este caso, historia, como ya hemos dicho, es el que tiene el mayor promedio. Matemática el menor. ¿Okay? Entonces, recapitulemos lo que hemos visto hoy con un ejemplito bastante más sofisticado. Y veamos este ejemplo que está acá. ¿Okay? Puntualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí está un poquito el enunciado. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la tasa de fertilidad, así como la expectativa de vida por área y por región. Esos son los datos de indicadores económicos. ¿Okay? Y nos interesa puntualmente los valores mínimos y máximos de esas variables, así como la varianza. Y la idea también es reportar por área y por región la cantidad de países y de la población total en esa área, región, país. Pero eliminar los países que tengan tasa de mortalidad mayor a 40. Entonces un montón de operaciones. Entonces empecemos poco a poco. Vamos a partir de mi set de datos de indicadores económicos. Voy a contener el flujo seleccionando tanto el nombre del país como hasta la región. Ven que esto es un rango. Aquí hay un montón de valores.
voy a filtrar aquellos países donde tenga básicamente la tasa de mortalidad menor o igual a 40, porque iba a excluir los que sean mayor o igual a 40. Aquí tengo otras cosas simplemente para eliminar nulos. Esto que está acá es para eliminar aquellas observaciones donde hay mayores nulos. Entonces, todos los que son tasa de mortalidad menor a 40, pero que también, recuerden que es un I, no tengo valores nulos en la tasa de mortalidad, ni en la tasa de fertilidad, ni en la población, dado que yo voy a hacer ciertos cálculos. Entonces los excluí. ¿Ok? Ya tengo acá filtrado. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar por las variables que me dijeron, que era área y región. Entonces voy a agrupar, es el group by, por área y región. Y lo que voy a hacer es calcular las métricas que me pidieron, que era el mínimo, máximo, variación total, número de países, población total. Entonces vean que está acá, mínimo, máximo, en este caso la tasa de fertilidad, la variación, tasa de fertilidad, también está la expectativa de vida, que estaba aquí ambas, ¿verdad? Expectativa de vida y tasa, la cantidad de países y la población total. ¿Okay? Aquí puse esto porque donde yo leí los datos, esta variable está como factor, o sea, como una variable discreta. Entonces yo lo que hice fue ponerla acá como si fuera una variable continua, o sea, cuantitativa. Entonces lo puse como numérica para que lo pueda sumar. ¿Ok? Y acá está el resultado. Entonces ven que está aquí por área y por región. ¿Cuál es la tasa de mortalidad mínima, máxima? La variación. Aquí nada más agregué una muestra, creo. ¿Y dónde están las otras variables? Aquí está el número de países, población, etc. ¿Ok? Por aquí tengo una consulta de qué es países P1 y países P2 de Milton. Posiblemente son nombres de archivo. ¿Estamos abajo o más arriba, Milton? Una consulta que me hace Milton sobre variables, nombres de variables específicos. Ok, entonces ya vamos a ver. Ok, entonces vean que aquí utilizamos varias cosas en una sola línea, ¿verdad? Pues se pueden hacer cosas complejas, eso es lo que quería ejemplificar ahí. Ok. Hay funciones adicionales en el paquete que son bastante útiles y es como para unir conjuntos de datos, lo cual es muy usual cuando uno está haciendo la parte de preparación de información. Y aquí quise ejemplificar algunos de ellos. Además de las funciones anteriores, uno puede básicamente tener necesidad de eso, de combinar tablas distintas o data frames distintos en un solo data frame, y eso se puede hacer con dplyr también, ¿okay? Tanto filas como columnas. Entonces, vean, esto que está acá, están uniendo, ven que aquí estoy uniendo filas, perdón, columnas, aquí está un data frame, otro data frame, y los puse como a la par, y aquí estoy uniendo más en filas, aquí están estas filas, estas otras filas, y los estoy poniendo como uno sobre otro. Y aquí tengo las funciones que estoy utilizando. Bind calls de como de unir columnas y bind rows de unir filas. ¿Ok? Estos que están acá son los que me consultaba Milton, de que son P1 y P2. No sé si lo puse aquí arriba. No lo puse. Entonces voy a poner el código. Voy a tomar una nota, Milton. Son los mismos datos que estaban ahí en el de países en aula virtual, pero voy a poner el código específico para no confundirlos. Lectura de P1 y P2 para poner puntualmente el archivo que hace referencia. Ok. Voy a hacer acá. Gracias por la observación. Este P1, bueno, obviamente aquí está el contenido. Son datos de países. Tienen variables otros indicadores, como por ejemplo un índice de Gini que mide un poco qué tan igual o desigualdad de la sociedad, por así decirlo, tasas de crecimiento y rangos de ingreso. ¿Okay? En este caso, ¿qué porcentaje de la población está en ciertos rangos de ingreso? En el más alto, en el 10%, el 10% más alto o en el 10% más bajo. ¿Okay? Es un ejemplo.
Y aquí está otro data frame, que lo que tiene son los mismos individuos, que son el país y el año, pero tiene otras variables, que son la población y la cantidad de pobres. Eso era una tasa creo que por miles, ¿ok? De tal manera que si ustedes ven acá, el objeto de estudio es el mismo, pero cada data frame tiene variables distintas. De tal manera que yo, por ejemplo, quisiera tal vez unirlas. Entonces, tener únicamente un data frame donde una fila es Argentina y el año, y todas las columnas estén simultáneamente en un data frame. Y eso se puede hacer muy sencillo, uniendo las columnas con este bind calls. ¿Okay? Entonces, vean, si yo especifico bind calls, vean lo que pasa. ¿Ok? Y en este caso, puntualmente aparece el país, el código, el año, y las variables ahora sí de Gini, crecimiento, ingreso, y agrega las otras, también que se pueden eliminar, que es el país que venía de la otra, el código del país que también está acá, el año, y la cantidad de pobres y la población. Ok. Veamos cómo uniendo filas. Aquí que quería resaltar. Veamos este que está acá. En este caso, si yo quiero unir las filas, puedo hacer con este bind rows en vez de las columnas. Y para este ejemplo muy particular, voy a mostrar únicamente Argentina. Entonces aquí lo que hice fue agregarlos por filas. ¿Ok? Lo agregué por filas y únicamente filtré Argentina para ver el resultado. Ven que aquí tenemos un problema, ¿verdad? Aquí tenemos un problema de que aquí está Argentina para el 2011 y tiene los datos del primer data frame, pero después agrega otra vez Argentina del 2011 y para las nuevas variables, de tal manera que lo que queremos no es lo que realmente queremos hacer, perdón, el resultado no es lo que realmente queremos hacer. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Dado que hay una relación puntual, y es lo mismo que vimos acá, ¿verdad? Una relación puntual entre los dos data frames, donde se comparten tanto el país como el código y el año, por eso se ven como duplicadas, pero realmente no son duplicadas. Vean que acá realmente lo que debió haber pasado es que este número debería estar acá, ¿verdad? Entonces no son duplicadas, o sea, no se pueden eliminar. Para la consulta que me hace por ahí Luis Alfredo, la idea es también utilizar otra cosa para hacer estas uniones, y es lo que vamos a explicar un poquito más abajo. ¿Okay? Este bind calls y bind rows tiene sentido en este ejemplo, ¿verdad? Tiene sentido un poquito en este ejemplo, pero en este caso, cuando yo tengo cosas en común en esos dos data frames, que es el país y el año, yo lo que realmente me debería interesar es cómo hacer una unión en función a estas llaves. Y para hacer eso, vamos a hacer uso, de otras funciones que están disponibles, y puntualmente vamos a hacer un ejemplo con una de ellas, que es este inner join. La ventaja de este inner join es que me va a permitir definir cuáles son las columnas, por así decirlo, que funcionan como llave, y quiero hacer la unión o la relación en función de esas llaves. Entonces vean el resultado. Aquí tengo país 1 y país 2, que voy a regresar aquí rápidamente, disculpen ahí que se mueva mucho. Ya me pasé, ¿dónde están? Son estos dos, país 1 y país 2. Y vean que de nuevo que estos dos data frames comparten varias columnas, que es el country o el país, el country code, que es el código país, y el año. ¿Okay? De tal manera que cuando yo quiero unir esos dos, yo debería definir que esas tres columnas sean la llave para unir la información. Y eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Okay? Ven que acá estoy diciendo inner join por las columnas del país, el código del país y el año. ¿Ok? Y vean el resultado. Vean el resultado. Aquí de nuevo me fío únicamente en Argentina para que se visualice. Aquí excluí el growth, nada más como ejemplo. Y bien que ahora, ¿verdad? Ahora sí aparece Argentina, el código y el año, y todas las variables del data frame 1, que son estas, junto con las variables del data frame 2, que son este de pobres y población, pero ven que ahora sí aparecen en una misma fila. Entonces realmente esto era lo que yo quería hacer. Entonces tienen que tener cuidado cuando estén uniendo data frames,
Lo más usual es utilizar joins, como en este caso. El de bind, calls y rows no es tan usual cuando uno está haciendo estas cosas, pero bueno, están disponibles ahí. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo eh, a partir de esos datos, ¿verdad? A partir de esos datos ya, ¿cómo se llaman? Preparados. Aquí esta consulta que me hace David de esta función, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí están mis datos unidos. Voy a generar un nuevo data frame que se llama Argentina. Parto de esos datos unidos. El flujo indica que voy a hacer un filtrado por país para obtener únicamente Argentina. Y el flujo indica que voy a seleccionar todas las variables, ¿ah? Excepto crecimiento, que es este growth. Eso es lo que significa, José David. Todas las columnas excepto growth. Entonces ven que aquí en el resultado final no está esa columna de growth. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Si queda claro, José David? Ok, con gusto. Milton hace un comentario, si es mejor usar siempre inner join. Sí, usualmente lo que decía, yo nunca, la verdad no he usado mucho esto del bind rows y el bind calls, porque no es muy usual, ¿verdad? Usualmente uno tiene llaves o conjuntos de datos donde comparte cierta información y uno utiliza inner join u otros. Aquí no expliqué todos, el left o el semi o anti-join, pero en la parte cuando veamos SQL vamos a ver un poquito más en detalle esos joins. No voy a detallar mucho hoy, pero sí quería ejemplificar el inner join. ¿Ok? Pero sí, lo usual es con joins, no con esos binds. La consulta que me decía Fernando, por aquí tengo como... Ok, sí queda claro, Fernando, eso, lo de los joins. Pero aquí me hace la columna Didier. ¿Cómo se trata la base de datos cuando contiene columnas redundantes? ¿A qué te refieres como columnas redundantes? Perdón, Didier, si puedes ahí especificar. Ahora vamos a abrir la tarea, pero si puedes detallar ahí lo de columnas redundantes como para evacuar esa duda. Sí, cuando digamos, ahora vamos a la tarea, pero básicamente lo que tienes que usar es para generar el dataset tidy, es usar tanto gather como spread, ¿verdad? Para tener el archivo en el formato apropiado. ¿Ok? Esto que tengo acá es simplemente un ejemplo, valga la redundancia, haciendo varias cositas que hemos visto hoy. Aquí estoy filtrando los datos de estos que están acá, de esos indicadores económicos, únicamente para ver los datos del año 2011 o 2014. Estoy seleccionando todas las variables excepto growth, income H10, income L10, población. Además, también haciendo otros filtros para únicamente obtener aquellas columnas o filas donde el Gini no esté en vacío, la cantidad de pobres no esté vacío y que el país sea distinto de Brasil. Eso era para que se apareciera mejor el gráfico. Y aquí estoy graficándolo. Eso damos ahí como un ejemplito. ¿Okay? Nada más para que vean ahí cómo enlazar cosas. ¿De acuerdo? Aquí denme un segundo para usar la tarea que creo que está ahí ya bien subida. ¿Ok? Voy a revisar aquí que tenía un comentario. Sí, esto es como para... Esto no es vacío, lo que pasa es que en el archivo venía así. Venía así, Milton. O sea, ahí vienen esos dos puntillos. No es vacío realmente. Ok. Aquí está la tarea. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, comentario, pregunta de lo que hemos visto hoy. Esos dos paquetes de dplyr y tidyr. Ok. Voy a realizar la tarea para ya ir finalizando. Bueno, aquí está la tarea número 1, que está en el aula virtual. Recalcar lo que ya todos sabemos. La idea es entregar las tareas antes de la siguiente clase.
Hay una penalidad por día de atraso que ustedes conocen. La idea es que sean tareas individuales, estrictamente individuales, y pues que envíen en el nombre del archivo, pues ahí el nombre de ustedes, ¿verdad? Que lo pongan para después fácilmente identificarlas. Cada tarea, como son 4 tareas, cada tarea tiene un porcentaje de 25% con respecto al total de la nota del curso. Entonces, como siempre lo mencionamos, si se pegan un poco en algunos ejercicios de la tarea, pues traten de no retrasarse en la entrega porque pierden puntos. Y al fin de cuentas, con que tengan tareas con cierta completitud, al final pues les va a dar la nota, ¿no? Entonces, aquí tengo varios ejercicios en función de un set de datos que es de indicadores económicos de los países, ¿okay? Obtenidos de esta organización, del 2014, y lo que tienen son datos de tuberculosis reportados en ciertos años, ordenados por país, edad y género. ¿Okay? Eso es lo que contiene el archivo, que dice tuberculosis.csv. ¿Okay? Aquí viene un poquito una descripción de lo que contienen las variables o las columnas. Vamos a ver si puedo abrir el archivo. Bueno, ahí está el enlace virtual. La idea es que vean ese data frame o ese dataset, ese archivo. Aquí viene la explicación de las columnas. Por ejemplo, las primeras 3 letras de cada columna, que ustedes van a ver ahí, indican si la columna indica nuevos o viejos casos de tuberculosis. En este caso todos son nuevos. Y las siguientes 2 letras indican el tipo del caso. ¿Okay? Por ejemplo, si hubo recaídas, si hubo tuberculosis pulmonar, etc. La sexta letra indica el género del paciente, si es femenino o masculino. Y los restantes números describen la edad o grupos de edad de los pacientes. Entonces, por ejemplo, 0-14 indica pacientes de 0-14 años, 15-24 pacientes de 15-24 años. ¿Verdad? Entonces, como ven, está un poquito sucio la forma en que están definidas esas columnas, que van desde las 5 a las 60. ¿Okay? Desde las 5 a las 60. Entonces, ¿qué es la idea? Básicamente la idea es que generen en el primer ejercicio un dataset tidy, ¿verdad? Porque como ven van a estar bastante sucio. Entonces lo que la idea es que, bueno, la primera pregunta es que expliquen por qué no es tidy, y la segunda pregunta es básicamente que hagan un dataset tidy y deberían obtener algo como esto. ¿Okay? Deberían de tener algo como esto, donde ya está bien establecida cada columna, un concepto único y un valor. Entonces debería verse como así. Y ahí pues tienen que usar obviamente las funciones que vimos de tidy. Y las demás preguntas, esta de la 3, es básicamente para que calculen ciertas cosas, hagan ciertos análisis, básicamente utilizando dplyr con piping. ¿Ok? Y bueno, como ya sabemos ggplot, entonces para que aprovechen la parte de gráficos para visualizarlo. ¿Ok? Y acá lo que yo puse básicamente es la lista de cada una de las instrucciones que ustedes deberían ir haciendo, ¿verdad? Para dar respuesta a lo que se les pidió aquí en esta pregunta número 3. ¿Okay? La parte número 2 es en función de datos que ustedes tengan a bien. Por favor, datos que no hayan sido utilizados en Promediat anteriormente y ni tampoco en la clase del día de hoy. Ojalá que sean datos de interés suyos para que sea más interesante el ejercicio. Y la idea es que dataset, ojalá no, que no sea tidy, para que definan por qué no es tidy. Y también qué quieren hacer con ese dataset o data frame, qué análisis quieren hacer. Puede ser un análisis descriptivo, un análisis más predictivo, o algo de visualización. Y pues que preparen un dataset o data frame para dar solución al ejercicio. Evidentemente, si no es tidy el dataset o data frame, pues tiene que convertirlo a tidy, utilizando tidyr y pues algunas manipulaciones con dplyr. Y que muestren los resultados con ggplot. ¿Ok? Y en el último, ese es el último, sí. Este último caso, este archivo, lo que tiene son ciertos indicadores de educación para algunos países en ciertos años.
Entonces, por ejemplo, acá viene la información de cuánto gastan en educación, tasas de mujeres en primaria, por ejemplo, registradas en primaria en grupo de edad, cuántos niños están fuera del sistema educativo, cuántas de las tasas de repetición por sexo o total. Esos son los indicadores, digamos, educativos que hay. Y la idea es que ustedes expliquen de nuevo un poquito por qué el dataset no es tidy. Que lo conviertan a tidy, un dataset tidy, obviamente tienen que explicar un poquito qué hicieron ahí y qué funciones utilizaron. Y de nuevo, utilizando dplyr, den respuesta a estas preguntas, donde tienen que básicamente mostrar algún resultado, ¿verdad? Entonces, utilizando dplyr, da solución a estas preguntas, ¿ok? Entonces, de nuevo, pues vean bien, inicien cuanto antes, por favor, la tarea, para que si tienen problemas o preguntas lo hagamos cuanto antes. Y lo de siempre, ¿verdad? Tienen un dataset, no es tidy, tienen que visualizar por qué no es tidy, empezar a crearlo tidy o hacerlo tidy y utilizando dplyr y piping, pues dar solución a las preguntas que puntualmente se les solicita. ¿De acuerdo? Eso es un poquito la tarea. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, comentario. Por ahí veo que también nos acompañan bastantes compañeros y compañeras. Este es un grupo grande y que también tiene muy buena asistencia. Les agradezco por su presencia. Por ahí te veo a Alan, Didier, Fernando, Elios, Jason, Jeremy, José David, Josué Luis, Luis Alfredo, Marian, Maureen, Milton, Peggy, Rodolfo y Ronnie. No sé si tienen algún comentario adicional. Las próximas clases van a ser un poquito distintas. Hoy queríamos explicarles un poquito de qué hay en, ¿cómo se llama? Que hay en R para manipulación de información. Esos paquetes son muy usuales y muy usados y vale la pena entenderlos y simplifican mucho a veces la forma en que se manipula la información. Por aquí tengo alguna consulta, sí, adelante, adelante Fernando. Ok, por aquí me hace una consulta sobre SQL. Sí, para las próximas tareas y clases vamos a ver SQL precisamente con MySQL, MySQL, y también vamos a ver cómo hacer cositas desde R, o sea, cómo usar SQL desde R, eso lo vamos a ver, efectivamente, sí, eso lo vamos a ver. Pero bueno, no era la clase de hoy, sino las siguientes. Sí, vamos a ver cómo conectarnos a MySQL, por ejemplo, que sería una base de datos fuera de R y también utilizar cosas dentro de R, por así decirlo. Con gusto. Sí, para instalar, es una pregunta que hace Mauren. Pueden ir viendo el MySQL. Lo voy a abrir aquí en la ventana. Disculpen que se me abrió esta cosa. Entonces, vamos a ver MySQL. Entonces, MySQL. Ok, vamos a ver MySQL. Entonces pueden ir viendo, haciendo la instalación del MySQL, la versión servidor, que obviamente es gratis. Está también para Mac. A veces se complica un poquito la conexión entre R y Mac, pero se puede hacer. Una consulta que me hace por ahí Fernando. No sé por qué eso es tan lento. Bueno, estoy aquí desde el hotel, entonces no sé qué pasa con la conexión. Pero bueno, desde aquí MySQL, ahí descargan la versión y que cuando la instalen, la base de datos, ¿okay? La base de datos, que tenga el Workbench, ¿okay? La herramienta para poder interactuar con la base de datos, que es el Workbench. ¿Ok? Para que vayas adelantando Maureen. Igual vamos a especificarlo en la siguiente clase, pero puedes adelantarlo con eso. Por aquí tengo otra consulta. De Didier, si una base de datos tiene dos hojas o más, ¿cómo depuro la información? Sí, bueno, usualmente, ¿verdad? En una base de datos uno va a tener lo que se conoce como tablas, ¿verdad? No se conoce tanto como hojas, se conoce como tablas de datos y pueden ser usualmente pues muchas, ¿verdad? Y después vemos con SQL cómo se llama, eh, especificar una tabla en particular, ¿ok? Eso lo vamos a ver, no hay mucho problema con eso. A la consulta que me hacía
Didier. Y para Fernando, sí, vamos a conectarnos a base de datos externa, como es esta de MySQL. Y vamos a hacer otra. Ok. Con gusto, Milton. Por aquí me hacen una consulta, Alan. Si puedo usar el OneServer, no lo he usado, Alan, desconozco. Desconozco eso, pero la idea es utilizar MySQL. Pero en general para las tareas, con que corran cualquier motor de base de datos, digamos, no es tan complejo, pero preferiblemente MySQL para poderles ejecutar los scripts que van a estar haciendo y yo poderlos correr y ver que estén bien o no. Esa es la preferencia. ¿Ok? Ok. No sé si alguien tiene alguna observación adicional, consulta. Ok, bueno, recuerden como siempre que ahí está el aula virtual disponible para que suban sus comentarios, observaciones, preguntas. Pues nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana ya voy a estar en Toronto, espero no tener muchos retrasos. De nuevo, muchas gracias a todos por su presencia y participación. Que la pasen muy bien. Cualquier duda con la tarea, como siempre, pues ahí me dicen cuanto antes. La revisión del foro eh, va a ser frecuente, posiblemente pues en la mañana, media tarde y noche, posiblemente. Esta semana es un poco más complejo por la visita que tengo acá en Chile, pero al menos vamos a revisarlo ahí al menos 2 veces al día las preguntas que tengan, ¿de acuerdo? Bueno, de nuevo, buenas noches a todos, que la pasen muy bien. Muchas gracias y nos veríamos la próxima semana. Chao a todos y buenas noches. Bye bye.